Gramática española lección 44. Pretérito imperfecto vs. Pretérito perfecto simple. Para hablar y expresarse correctamente en pasado es muy importante comprender el uso de estos dos tiempos verbales del español al mismo tiempo. El imperfecto solamente describe y el indefinido expresa y habla de las diferentes acciones en una historia. Con el imperfecto nos situamos dentro del hecho pasado y desde ahí describimos cómo es la situación pero nunca decimos cuándo termina la acción. Con el indefinido estamos fuera de la situación, nos situamos después del hecho pasado y por eso la acción sí está terminada. Llovía mucho aquel día, acción no terminada. Llovió mucho aquel día, acción terminada. Ayer, a las 6 de la tarde, todavía estaba en el trabajo, acción no terminada. Ayer estuve en el trabajo hasta las 8, acción totalmente terminada. De esta forma, cada tiempo verbal tiene un carácter diferente. El imperfecto es estático. No se mueve. El indefinido se mueve, es dinámico, tiene ritmo en una historia. Cuando salía de casa, vi a tu hermano. Cuando salí de casa vi a tu hermano. En el primer ejemplo, describimos la situación, la forma de salir de un lugar. En el segundo ejemplo estamos fuera del lugar y hablamos de esa situación como terminada. Si contamos un relato o historia en pasado y solamente describimos con el imperfecto, la historia no tiene acción, demasiada descripción. Por eso, el indefinido tiene que aparecer en el relato para terminar la descripción y pasar a otra acción, diferente. Ayer fui a la playa. Hacía calor y no tenía que trabajar. La playa estaba desierta y el agua estaba limpia. Los peces nadaban a mi alrededor y yo jugaba con ellos. Me sentía muy feliz pero necesitaba beber algo. Así que fui al bar y pedí una cerveza. Estos dos tiempos trabajan juntos en situaciones que expresan procesos de más duración temporal, no solamente en situaciones específicas. Tardé 3 horas en llegar de Barcelona a Madrid. A las 12 de la mañana estaba en el tren de Barcelona a Madrid. Estudié literatura española 7 años en la universidad. En 2002 estudiaba literatura española en la universidad. La primera situación es un proceso corto. Con el indefinido necesitamos expresiones de tiempo, 3 horas, para expresar la duración total del proceso. De esta forma, la acción está terminada. Con el imperfecto expresamos que todavía estamos viajando y así la acción no está terminada. En la segunda situación encontramos la misma diferencia pero con procesos de tiempo más largos. Con el indefinido expresamos la duración total del proceso y con el imperfecto hablamos de una parte de ese proceso pero no decimos la duración total.